breve presentación de Alfredo. Yo Alfredo tuve la fortuna de conocerlo en el rancho Luna Negra, allá en Jaltipan, con el maestro Ricardo Perry y sus cojolites, porque Alfredo es un entusiasta, promotor de la cultura nacional, pero experto sobre todo en temas vinculados a Veracruz, al Sotavento. Es un investigador notable. Para nosotros de verdad es un honor que haya accedido a acompañarnos y regalarnos esta conferencia, que tiene que ver con un tema que hasta donde entiendo aborda, se refiere a un tipo de son poco conocido, casi en desuso, y que se da en un lugar muy específico, ¿no? Entiendo que es en la Sierra de Pajapa, y pues yo cuando me enteré de este tipo de música y de este ritual, pues quedé realmente fascinado. Hemos tenido oportunidad de hablar un poco, Alfredo y yo, y pues bueno, sin más preámbulos, recibamos con un aplauso nuevamente a Alfredo para que él hable. Tenemos un tiempo para esto, ¿no? Bueno, miren, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Creo que a Gilberto Gutiérrez le faltó decir que después del encuentro de Tlacotalpan, lo que impulsó justamente el movimiento jaranero es que se sacara el encuentro de él, porque ya sentíamos que el encuentro de jaraneros se estaba agotando, y lo que se hizo fue llevar el encuentro a San Pedro Soteapan en 1988. Nos sucedió lo mismo que en Tlacotalpan. Era muy difícil conseguir músicos tradicionales. Al primer encuentro en 88 llegaron nada más 4 grupos. La ventaja fue que ya teníamos la experiencia de radioeducación y se transmitió en vivo. Y mucha gente, al empezar a escuchar ese son, que difícilmente se escuchaba en la radio, empezó a bajar a Soteapan nada más para escuchar, o inclusive hubo jaraneros solitarios que llegaron para tocar. Al año siguiente fue bueno, entonces al año siguiente llegaron muchísimos grupos, pero tenían un problema. O sea, despertamos el interés, fue Culturas Populares, fue el IBEC, fue el Instituto Nacional Indigenista. Se despertó el interés, pero parecía que el son ya era cosa de viejos. Por eso, decía Gilberto, de los campamentos infantiles. O sea, se empezaron a hacer campamentos infantiles. ¿Para qué? Para tener una generación de relevo. Pero también hacían falta jaranas. Era muy difícil encontrar una jarana. Las que se encontraban eran justamente las jaranas que había en la Ciudadela, que eran estas jaranas pegadas. Entonces, no eran las jaranas labradas en un solo tronco, en una sola pieza, como se hacen allá. Entonces, se empezaron a hacer talleres de laudería, pero también habían pasado muchos años de que el son jarocho había venido a menos. La versada era muy pobre, así es que se empezaron a hacer talleres de versada. Entonces, eso fue después de los encuentros de jaraneros de San Pedro Soteapan. Se hicieron en Minatitlán, en Coaxacualcos, en Cozoleacaque, en Jaltipan, en Acayucan, en Santiago Tuxtla, en San Andrés. Entonces, ya en la actualidad se hacen alrededor de 30 encuentros de jaraneros al año, nada más en la región. Nada más en la región. Entonces, fueron años en que empezamos a descubrir muchas cosas.
¿Por qué? Porque si bien el son jarocho que se conocía era el que le llamamos el son de marisquería, el son de los ballets folclóricos, y con Arcadio Hidalgo y con el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan se empieza a conocer este son tradicional, que antes se pensaba que era como una música de segunda, como una música, pues sí, de campesinos, pero que no valía mucho la pena. Con todo este movimiento jaranero empezamos a descubrir que había estilos de tocar el son, que había instrumentos exclusivos de algunas regiones, la leona, por ejemplo, que algunos dicen que es popoluca, pero en realidad la leona o bozarrona es un instrumento de origen africano. Y en ese momento estaba muy localizada la leona en ciertos pueblos. Por ejemplo, Chacalapa. Chacalapa es un pueblo de origen negro. En Zaragoza, cuya vecindad con Chinameca le da justamente la leona. ¿Por qué? Porque en Chinameca, en tiempos coloniales, estaban acantonados los milicianos negros. En Acayucan, que de Acayucan la toman los popolucas de Quiamoloapan. En la hacienda de Corral Nuevo, que fue una de las grandes haciendas ganaderas coloniales donde nacen los jarochos. Entonces, de ahí lo toman los popolucas de Santa Rosa Loma Larga, por ejemplo. Entonces, empezamos a descubrir todo esto, pero también todos estos estilos de tocar, de bailar, de versar el son jarocho. Pero descubrimos también, para nosotros fue un descubrimiento, la gente siempre había tocado los sones indígenas, especialmente aquellos sones de muertos y aparecidos. ¿En qué consisten? Bueno, en todo el país hay siempre música fúnebre. Las bandas de viento la tienen. Algunos sones, por ejemplo, dentro del mismo son jarocho ya se perdieron los sones de angelito. Entre los mijes de San Juan Guichicovi todavía hay algunos sones de angelito que son para encaminar el alma de los niños. Me parece que también había sones de angelito en el mariachi tradicional, el mariachi de cuerdas, que no nada más es de Jalisco, hay una zona muy amplia de mariachi tradicional, incluso llega a Colima. Entonces, Colima, Zacatecas, a mí me tocó ver algún mariachi tradicional de cuerdas, ya hace muchos años, y en el son calentano también por ahí me tocó escuchar alguna vez los sones de angelito. Bueno, entre los popolucas, nahuas y popolucas de la sierra, también hay estos mismos sones. Y bueno, a ver, perdón, si me van pasando las imágenes, pero desde el principio. A ver, me paso para acá para... Bueno, ahí tenemos una escultura de Mitlantecutli, del dios de la muerte. Esa es de el Zapotal, es una escultura extraordinaria porque está hecha en barro crudo. Tiene una plataforma donde está el dios de la muerte, acompañado de múltiples entierros. Pero aquí lo que quiero destacar es que cuando se excavó en los años 70, los arqueólogos descubrieron 7 escalones en la pirámide que se excavó para bajar al Mitla. O sea, esos 7 escalones son importantes porque son los inframundos que se tienen que bajar para llegar con el dios de la muerte. Pero eso es lo que todavía vamos a encontrar. Pareciera que esas tradiciones, esa cosmovisión está muerta, pero todavía la vamos a encontrar. La siguiente, por favor. Bueno, miren, hay un culto a la muerte muy antiguo en la región. El que sería su derecha para ustedes es la diosa de la muerte que está en el Códice Laú, está comiendo un cadáver. Pero de aquí, por ejemplo, es una escultura también de la región, es preciosa, es una diosa de la muerte con
una falda de cuchillo de sacrificio. Lo curioso es que la talla pareciera olmeca, sin embargo es del posclásico. ¿Qué quiere decir? Que hay una continuidad de 3000 años en esta cosmovisión. La siguiente. Y bueno, según en los códices nos vamos a encontrar estas representaciones de los bultos morpóreos y de cómo les dan ofrendas. En este caso es una ofrenda de comida a los difuntos. Cuando, a ver, la siguiente, por favor. Cuando son ofrendas ricas, bueno, cuando el difunto es rico, pues las ofrendas son de otro tipo, cuentas de jade, etcétera. Yo en Jaltipan excavé el año pasado justamente varios entierros y encontré dos elementos muy importantes: las cuentas de jade y los Xoloscuintlis, que siempre se cree que el Xoloscuintli, el perro, es el que ayuda a las almas a pasar al más allá, y ahorita lo vamos a ver justamente en los sones de muertos y aparecidos. Y bueno, a nuestros difuntos siempre les hacemos este tipo de altares. Allá son muy comunes, cada uno de los elementos tiene un significado especial. La siguiente, por favor. Y bueno, miren, el son jarocho, el fandango está presente. Es un fandango que se está haciendo afuera del panteón de Soconusco. Casi siempre en Todos Santos hay fandangos, sobre todo en los panteones, pero también cuando se vela al difunto. Ahí sí hay diferencias. Cuando alguien muere, en el velorio es posible que se haga un fandango. En la sierra, entre los popolucas, se canta, se toca, pero no se baila. Ahí está la tarima, pero no se zapatea. En cambio, en Oluta, Texistepec, lo que se hace es que se toca y se baila, pero no se canta. En cambio, hay otros pueblos de San Carlos a Loma Larga. El señor del medio ya falleció, desgraciadamente. Tenemos los instrumentos de los sones de muertos y aparecidos son los mismos que el son jarocho. Inclusive hay algunos sones que comparten entre los sones de muertos y los sones jarochos, solo que se tocan de manera diferente y en un contexto ceremonial. Perdón, es que me faltan mis notas, porque voy a pedir una melodía para irles dando una idea de lo que es porque es una melodía que grabé en un fandango de Chacalapa. La pista 7, por favor, un fragmentito. Nada más ahí. Miren, esta melodía la grabé en un velorio en Chacalapa. O sea, no es de un fandango normal, es un velorio en toda regla, y ahí lo grabamos. Entonces, pero los sones de muerto se graban no en el velorio, se graban a los 21, perdón, no se graban, se tocan a los 21 días de que alguien fallece.
¿Por qué? Porque se supone que uno muere y tiene que recoger sus pasos, pero además tiene que ir pasando toda una serie de obstáculos para que pueda llegar con San Pedro, para que pueda pasar, ellos dicen el río Samaria, y llegar con San Pedro. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí grabamos, tomamos un registro justamente de una de estas ceremonias. Ahí está Don Chevo, están los garaneros, y entonces siempre se inicia con una melodía, que es, ellos le llaman la misa. Entonces, la 4, por favor. Cuando ellos están tocando, entra la gente bailando a la casa del difunto. Es a los 21 días. Entonces, son más de 150 sones que se tocan y se van adaptando dependiendo de quién fue el difunto, si es hombre, si es mujer, si es niño. Entonces, vamos a escuchar la 6, por favor. Van a ir arreglando la casa y mientras la arreglan van a tocar este son que se llama Flor Amarilla. Muelles. Entonces, bueno, hay toda una serie de ceremonial que se va a hacer ahí, porque se está preparando los últimos pasos del difunto, se empieza a recoger su ropa, se empiezan a juntar cosas que él tenía, y se empiezan a preparar una comida especial, 7 tamales, y una jícara de cacao, la jícara con 21 granos de cacao. Entonces, la siguiente, por favor. Y se van a tocar, si la difunta es una mujer, se toca el fandanguillo de la mujer. La 14, por favor. Ese es el fandanguillo de la mujer. Entonces, bailan esto, lo bailan, como es para mujeres nada más, lo bailan niñas y mujeres, o sea, nada más. Pero también hay un fandanguillo para el hombre. Entonces, la 18, por favor. Ese obviamente lo van a bailar puros hombres.
Eso es hombres o mujeres, pero también se va a ir adaptando según sea, si el difunto fue cazador, si fue ganadero, si era pescador, o sea, va a haber un son para cada una de sus actividades y también para cada uno de los obstáculos que va a pasar. Pero si era niño, entonces es la número 8, por favor, la pista 8, la siguiente. Entonces, obviamente también la van a bailar niños. Ninguno de estos danzantes es profesional, es gente de la comunidad. Se escucha esta pieza, es para los niños, se llama el Sunos Enano, le llaman ellos, en realidad son los enanos, es el son de los enanos, es una adaptación. También vamos a encontrar el mismo son del toro y vamos a encontrar otros sones jarochos, pero adaptados a esta manera de tocar. Entonces, 8, ¿no está listo? De esta manera se va encaminando el alma del difunto, porque yendo hacia el más allá, además de recoger sus pasos, tiene que pasar varios lugares. O sea, tiene que pasar por un desierto, para que no padezca de sed, se va a tocar el son de la nube. Va a pasar por un bosque lleno de changos. Entonces, para que no lo pierdan en el camino, le van a tocar el son del chango, justamente. Va a pasar por un lugar donde hay muchos muertos, y para que los zopilotes no lo confundan, se va a tocar el son del zopilote. Va a pasar también en un cruce de caminos, y ahí lo va a estar esperando una iguana. Pero las iguanas son mentirosas. Las iguanas mienten y le van a mostrar el camino equivocado. Entonces, para que no se pierda, hay que tocar el son de la iguana. Y así sucesivamente va a ser toda una serie de sones que van a ayudar al alma de nuestro difunto a seguir adelante. No se puede... No se pudo escuchar el track 8. Ay, qué raro. Bueno, entonces seguimos, la 12, por favor. Y pasamos la 12. Esta era también para los niños. La siguiente, por favor. No, esa sí, no, la siguiente imagen. Ese es el son del zopilote. Y miren, si se dan cuenta, porque están danzando y le están ofreciendo a los zopilotes una alternativa para que no molesten al difunto. Pero también al cerdo, van a matar un cerdo, son 7 tamales que se hacen nada más para los familiares del difunto, y todo el demás es para la gente que acude. Entonces, y va a haber un son justamente para matar al cerdo y para hacer los tamales. Otros son para tostar el cacao, y va a haber un son para cada actividad que se va a hacer. Pero aquí, por ejemplo, es interesante porque a la cabeza del cerdo se le van a sacar los sesos, y eso se aparta, para tirarlos junto con todas las cosas del difunto en el arroyo. Ahorita a ver si me acuerdo por qué, ahorita se los digo. Esta es del zopilote, la del
La 16, por favor. Ese es el son de la iguana. ¿Por qué las iguanas son mentirosas? Bueno, el mito nos los dice. En la región, los popolucas todavía, además de la religión católica, tienen muy presente, si no el culto, por lo menos el mito del dios del maíz. O sea, la gente le sigue dejando ofrendas a Honchuk, que es el dios del maíz, lo sigue viendo, sigue teniendo ciertos tabúes sobre el dios del maíz. Resulta que el dios del maíz, en tiempos inmemoriales, nació de un huevo. Nació de un huevo y unos viejitos, les dicen los brujos Chichima, que eran caníbales, rescataron el huevo del arroyo, lo empollan y a los 7 días nace un niño. Es un niño que 7 días después ya sabe, ya camina y ya habla, y pasan toda una serie de aventuras, y va al inframundo por los huesos de su padre. Eso es muy parecido al mito de Quetzalcóatl, cuando también Quetzalcóatl va por los huesos de su padre en una versión, en otra versión va a buscar el maíz. Pero aquí en este mito, Honchuk va al inframundo que se encuentra abajo de Otatitlán, o sea, no en cualquier lugar. Otatitlán es uno de los santuarios, no nada más del sur de Veracruz, es un santuario regional. Llegan anualmente peregrinaciones, muchas peregrinaciones del estado de Oaxaca, de Chiapas, incluso de Guerrero, llegan hasta de Guatemala. Entonces, la fiesta para el Santo Cristo Negro de Otatitlán es una fiesta muy grande. Bueno, según el mito, ahí llegó Honchuk por los huesos de su padre, le manda un aviso a su madre de que cuando vea que su padre, porque lo va a revivir a su padre. Entonces, cuando su madre vea que llega, no ría ni llore, pero lo manda el recado, primero con la lagartija, con la iguana primero, con la iguana azul, no con cualquier iguana, con la iguana azul, pero la iguana tenía tos, y entonces una lagartija es la que se ofrece a llevar el recado, pero como es mentirosa, le da todo al revés. Entonces cuando la madre ve que llega el padre como borracho, porque apenas lo acaban de revivir, entonces se pone a reír y luego llorar, y el padre se convierte en un venado, y los hombres perdemos la oportunidad de ser inmortales. Entonces, para que no pierdan la oportunidad de la vida eterna, se toca el son de la iguana, para que ahora sí la iguana pueda cumplir su cometido y no nos perdamos camino al más allá. La 20, por favor. La siguiente. Bueno, también hay un son del borracho, por eso les pasaba, hay un son del borracho, no nada más porque el difunto haya tomado, les decía, porque el padre del dios del maíz llegó como borracho, pero porque estaba todavía, digamos, atarantado, que acababa de revivir.
ese son es un son para moler el cacao. Le decía, nada más son 21 granos de cacao los que se muelen en primera instancia y se hace un chocolate, nada más también para los deudos del difunto. Nada más a ellos se les da y entre ellos se reparten los 7 tamales, a los 7 tamales que se hacen especiales, esos no deben de llevar sal ni frijoles. Esos no se les pone sal y eso se les llama cabeza de tamal. Ya de todos el demás puerco se hace en tamales y ese sí se le reparte a la gente. Y entonces, después de eso se hace una gran comilona con los tamales y todo, la siguiente. Entonces, pues todo el mundo come, todo el mundo bebe el chocolate, cerveza, todo, para que ir encaminando el alma del difunto. La siguiente. Entonces, ahí le están dando de beber de los 21 granos de cacao que ya se prepararon. La siguiente. Otra, sí, todos son los deudos, la siguiente. Y bueno, al final se junta la basura de la comilona. Ahí está otra vez en medio la cabeza del puerco. Todo se tiene que juntar, pero no lo hace cualquiera, son nada más las ancianas las que van a juntar la basura, van a hacer la van a juntar toda y la van a llevar al arroyo. A ver la siguiente. Entonces, toda esta parte de la siguiente, ahí están las ancianas que ya están recogiendo, la siguiente. Y ya llevan sus canastas con la basura. Ahora, por esto también se le llama danzas de basura. Pero quiero hacer una aclaración. No es el concepto popoluca de basura, no es el mismo que nosotros tenemos. El concepto de ellos es, la basura es algo que ya cumplió su cometido y lo cumplió dignamente. Como unos zapatos viejos, como una carabina que ya no sirve, como una mesa, de la misma manera el cuerpo ya cumplió su cometido, entonces es ese tipo de basura, digamos, ese tipo de desecho, no es un desperdicio, ¿no? Entonces, junto con el cuerpo del difunto ya se llevó, pero hay que llevar sus cosas, lo que ya nos sirvió, el machete quebrado, si es una señora, el metate también, la mano del metate quebrada, la carabina que ya no sirve, se va a depositar a la orilla del arroyo. Y cuando se lleva, se va tocando un son, hay un son. Los sones pueden demorar desde 5 minutos hasta 4 horas, dependiendo de la actividad que están haciendo. Entonces, lo llevan al arroyo, allá depositan la basura y depositan los sesos del puerco. ¿Por qué? Porque también hay otro ente mágico en el que ellos creen, que es el Hunchuk. Ya no es el Honchuk, es el dios del maíz. El Hunchuk es, ellos le llaman como el chamaco de hule. Es un enano cuyo cuerpo no le entra el machete, no le entran las balas, todo le rebota, por eso le dicen el chamaco de hule, y tiene la cabeza hueca, tiene colmillos y tiene una lengua bífida. Entonces, cuando encuentra a la gente en el camino, sola, se les para en el ombligo, los paraliza y mete la lengua por la nariz y les chupa los sesos. Entonces, para que no hagan eso con nuestros difuntos, se tiran los sesos del puerco como sustitutos. Entonces, eso todavía lo cree la gente, aunque digan que no. Todavía, por ejemplo, hablando del son jarocho, ya como lo conocemos, el pájaro carpintero, decimos que es uno de los grandes alcahuetes, porque cuando alguien anda en malos pasos, una mujer, un hombre, hay seres que los castigan. O sea, el Luputi castiga a las mujeres, el Luputi castiga a los hombres. El Luputi es un burrito, dicen ellos, yo supongo que antes era el tapir, que se acerca a la gente que anda en malos pasos, algún hombre que tiene un amante, y
pues como se le acerca y lo va lamiendo, y dicen ellos lo encuera porque le quita todo el cuero, o sea, lo deja como calavera, y no, o sea, se muere sin darse cuenta. Y a las mujeres es el Sunuti es un gatito, entonces, que cuando va la mujer a lavar al arroyo, igual, si andan mal los pasos, el gatito se les va, se les arrima las piernas y ahí se les va pegando y de pronto se convierte en un tigre y se las come. Igual, algún otro objeto que se les deje ahí, porque a veces a los niños se les dejan juguetes en las tumbas, entonces se llevan a la iglesia, tienen que pasar por la iglesia primero para purificarse y después se les regalan a todos los niños frutas, juguetes, a la gente los tamales, cosas de esas. Entonces, y ya entre los mestizos, pues sí son los grandes altares de Todos Santos. Todavía no está terminado, apenas estaba en proceso. Son los grandes altares para recibir a nuestros difuntos. Todos estos tienen su simbolismo, cada elemento, el arco, la cruz, el sendero, las imágenes, si es por niveles. Yo les hablaba de los obstáculos que se tienen que pasar y que están muy reflejados en la danza del muerto y en los códices. O sea, hay toda una tradición. Hay lugares en que los altares se hacen de 7 o de 9 niveles, dependiendo. En Carrizal, por ejemplo, son de 9 niveles. Entonces, eso es para garantizar que nuestros difuntos lleguen con bien al más allá. Hay sones especiales, en algunas comunidades tocan cualquier son, en otros se toca el son del borracho, el son del jarabe loco, el son del perro, que consideran que son sones para difunto también. Entonces, es muy amplio lo que se hace, y fíjense, me da mucho gusto porque yo empecé en esto hace 25 años y me tocó ver que en los sepelios pues no había jaranero, no había música, y en los últimos años yo creo que el 90% de los sepelios lleva jaraneros. Hay fandango durante el velorio, y cuando llevan el féretro de la casa a la iglesia, porque siempre se lleva caminando, va la gente cargándolo, y atrás van los jaraneros, como en otros lugares va la banda de vientos. Entonces, y lo llevan hasta el panteón. Después de la iglesia, de la misa de cuerpo presente, se lleva al panteón, y ahí sí, ya se deja. Pero el son jarocho está presente también en otros rituales, ya casi desaparecidos. Por ejemplo, en la cura de chaneques. Lo que aquí se conoce como que pierde uno la sombra, bueno, allá es que los chaneques agarran, se llevan la sombra de alguien. Los chaneques, para los quienes no sepan lo que son espíritus chocarreros, son espíritus de la naturaleza. Y uno podrá ser ateo, pero cree en los chaneques, aunque nunca los haya visto. Todo el mundo sabe de los chaneques, y en estas limpias de chaneque es nada más para niños. O sea, igual se hace una comilona, igual llegan los jaraneros, pero los niños sí tienen que tomar ahí. Toman cerveza, y se van al arroyo a jugar, y el niño que supuestamente está enchanecado tiene que estar ahí, le bailan y todo. Los jaraneros tocan, y los jaraneros llevan ofrendas al arroyo, donde se le dejan al chaneque, y los niños se bañan, bailan y todo, y ya se da todo para que el chaneque suelte la sombra o el alma del niño. Entonces, pues a grandes rasgos es lo que yo les puedo platicar de esta parte del son jarocho ritual. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a hacer 3 muy concretas preguntas porque tenemos una siguiente mesa. Entonces vamos a dar la palabra a quien no haya hablado
Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, les pedimos que sean muy concisos, si son tan amables con las preguntas. Yo lo dije antes, lo repito ahora, para que el tiempo, que es muy breve para esta sección de las conferencias, pues se lo podamos destinar a la respuesta del ponente, en este caso el doctor Alfredo Calderón, Alfredo Delgado Calderón. Y pues nada, primera pregunta, tenemos un micrófono ya para las preguntas, ¿verdad? Si nos lo bajas te lo voy a agradecer. Mira, David, ahí lo tienes ya en el camino, y van a hacer un cambio de relevos ahí con Federico, que está más cerca. Primera pregunta, por favor. Segunda pregunta, ¿quién más quiere preguntar? Tercera pregunta. Son las personas que no hayan hablado, disculpen, ¿no? Adelante. ¿En qué códice se encuentra la lámina de los obstáculos que tienen que pasar los difuntos? Uy, la verdad no me acuerdo ahorita qué códice es. O si hay una publicación donde lo podemos encontrar. Mira, la menciono en un libro que se llama Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, donde hablo justamente de la danza del muerto y hablo a detalle de el mito del dios del maíz. Hay un capítulo que se llama La muerte en el sur de Veracruz, por rituales fúnebres en el sur de Veracruz, algo así. Ese libro está editado por Conacult. ¿Cómo se llama? El libro se llama Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, de Conacult. Bueno, yo quería preguntar, primero, me hubiera gustado una localización geográfica de las zonas que mencionó, para ubicarnos un poco más en qué lugar específicamente, porque mencionó muchas comunidades. Me hubiera gustado que se plasmara ahí en un mapita. La otra es, ¿cuál es el ritual? Porque mencionó de los aparecidos, pero nada más tocando un son así de sencillo y ya con eso se van. ¿O cuál es el ritual que hacen para este caso? Mira, el son de aparecido se tiene que tocar donde más se haya aparecido el difunto, donde más aparezca. A veces es en la cocina, a veces es, no sé por qué, mucho en los manantiales, pero también en los cruces de caminos. Entonces, hay gente que empieza a decir, bueno, es que don fulanito se me apareció abajo el mango de cruce tal. Entonces, cuando lo ven 2 o 3 veces ahí, hay que ir a tocarle y hay que encenderle unas veladoras. Y bueno, van algunas ancianas que hacen un ritual especial, que rezan en náhuatl o popoluca. Ahí sí, yo los rezos no los conozco porque son no he tenido la traducción y me he dado cuenta que cuando me lo traducen, a propósito me lo traducen mal. Entonces, y está bien, respeto esa parte de ellos. Pero es básicamente el ritual que ellos hacen. O sea, tienen que ir ancianas sobre todo, que hagan los rezos, le enciendan la veladora y van los arpisteros, en este caso de Pajapan, que son los que tocan el son aparecido. Deben de tocar otros sones más, pero la verdad yo no los tengo registrados. No me ha tocado ver la ceremonia, porque no hay aparecido todos los días tampoco. Sí, han desaparecido. Buenas tardes, maestro. Yo quisiera preguntar si estos ritos gozan de salud o están en extinción porque las siguientes generaciones, igual que la lengua, los jóvenes ya no quieren seguir practicándolos. Mira, están casi desaparecidos. Hay una danza en Quiamoloapan, antes había como 5 en el municipio de Acayucan, en las comunidades, Paso Limón, Quiamoloapan, etc. Y ahorita de esas 5 se han juntado entre todos para hacer la danza. O sea, ya en vez de 5 danzas nada más tienen una. En Santa Rosa Loma Larga teníamos el problema que llegaban los protestantes y les decían a los músicos que eso era cosa del diablo, que no tocaran. Y bueno, nosotros llegábamos como culturas populares a decir, no, miren, sí, toquen, porque es importante preservar sus raíces, etc. Y me decía don Chevo, justamente el que aparece en el disco, que por cierto nada más traigo 10 si alguien quiere, porque por ahí alguien preguntaba, me decía don Chevo, mira, antropólogo, usted viene cada mes
Mis hermanos protestantes vienen todos los días, así es que imagínense quién va a ganar. Y por ahí nos decían también, en un taller que hizo Gilberto precisamente de Versada en Sayula, porque también los protestantes estaban, ahorita creo que han cambiado su posición, en contra de todo lo que fuera son jarocho, y siempre llegaban los pastores a decirle a los jaraneros que dejaran de tocar porque la jarana era la costilla del diablo. Y hubo un edicto de 1895 de la parroquia de Chinameca que justamente decía eso, que la jarana era la costilla del diablo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que durante 100 años se mantenga eso? Pero ahora un edicto de la Iglesia Católica retomado por los protestantes. Y entonces en el taller decían en verso justamente, para don José es sencilla la realidad de esta cosa, para mayor maravilla en la que el hombre se goza, dijo Dios que la costilla no es la jarana, es la esposa. Pues miren qué adecuado final para esta conferencia, porque ahora vamos a hablar del papel de la mujer en el son jarocho. Maestro, pues un aplauso grande a don Alfredo, muchas gracias.